Listen, educated men, we are tired of people like you. Karma Journal. Buenos días, sí, todavía. ¿Cómo están todos? Bueno, les voy a presentar a nuestros dos conferencistas de hoy que van a hablar sobre ciberseguridad. Creo que ellos van a especificar un poco más el tema que yo. Esta charla se da en el marco del lanzamiento de la segunda edición de la revista Karma, que es una revista del Departamento de Humanidades de la Escuela Colombiana de Ingeniería en colaboración con la Fundación 418. Es una revista de investigación artística y cultural con un enfoque interdisciplinario. En esta edición van a poder encontrar también artículos de artistas, pero también de neurocientíficos, ingenieros, y pues los queremos invitar a que la consulten. Esta es nuestra tercera charla. La semana pasada tuvimos dos charlas más en la Tadeo, donde se presentó la red comunitaria trans y también el colectivo, o bueno, la entidad Don Nadie. Bueno, pues no siendo más, les dejo acá con Alejandro Alejo y Jan García, que les van a hablar sobre ciberseguridad. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues primero que todo nos queremos presentar un poco. Nosotros somos ingenieros de sistemas, pues Alejandro es estudiante de la Universidad Nacional. Yo soy egresado acá de la escuela y hoy les vamos a hablar de un tema que ha surgido de una investigación que hacemos como parte del grupo de investigación de la Universidad Nacional, que es UPA. En este grupo investigamos muchas cosas, entre ellas todo lo que tiene que ver con criptografía, privacidad, seguridad, ciberseguridad. Y parte de lo que vamos a presentarles el día de hoy. Entonces, pues como les decía, mi nombre es Jan David Martínez. Entonces, como les decía, yo soy egresado de acá de la escuela en el 2011. Tengo una maestría en seguridad de la información de la Universidad de los Andes y desde hace 4 años vengo investigando estos temas de ciberseguridad. Creo que hoy en día toma mucho más relevancia la protección de los datos y de la información, y es justamente el tema que vamos a hablar hoy. Entre los temas que yo investigo es la criptografía, y a través de la criptografía hoy en día se están logrando alcanzar metas para poder asegurar los datos de las personas. Entonces, también parte de esa investigación es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Vale, buenos días a todos. Yo soy Alejandro Alejo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional. Pues tengo un gusto particular bastante acerca de temas de seguridad de la información, pues principalmente temas de hacking ético, temas de ingeniería social, y pues debido a este gusto por estos temas de ciberseguridad, pues decidí crear un semillero de investigación en la universidad acerca de estos temas de seguridad informática. Es allí donde nace pues UTBAR, que como mencionó mi compañero, pues es un semillero dedicado a estudiar y divulgar temas enfocados a la seguridad informática. Realizamos algunas charlas, algunos eventos, tenemos un evento que realizamos en la Universidad Nacional acerca de temas de ciberseguridad, componentes nacionales como internacionales, en temas de criptografía, hacking éticos, ciberguerras y diferentes temas. Para empezar entonces la charla del día de hoy, que se llama Privacidad y Anonimato, vamos a hablar pues, acerca de este tema, acerca de la definición de privacidad, de anonimato. Vamos de pronto a asustarlos un poquito y a preocuparlos acerca de sus datos personales. Les prometo que, pues es lo que al menos espero, que por lo menos tomen un poquito de conciencia acerca de sus datos personales, de la información que envían por medio de Internet, del uso de Internet y del uso de ciertas aplicaciones gratuitas, entre comillas, que pues utilizan sus datos personales, ¿vale? Para empezar,
Vamos a ver una introducción, una pequeña introducción acerca del tema de privacidad y anonimato. Vamos a ver acerca de teoría de la privacidad. Vamos a ver también cuál es el valor de la privacidad para las personas, para la sociedad. Algunas técnicas de violación a la privacidad, cómo es que nos vulneran la privacidad a nosotros y cómo podemos proteger nuestros datos personales contra esas técnicas de vulneración. Por último, pues vamos a tener unas conclusiones. Para la introducción, pues me gustaría preguntarles a todos ustedes que levantaran la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes han estado hablando con un amigo, con un compañero, acerca de un producto, de algo que quieren comprar, y solamente una conversación así, de amigos, de tomarse un café, que están hablando, y al rato entran a Facebook, entran a Google, y resulta que les empieza a aparecer ese producto que está buscando, ese producto que mencionaron? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso o ha sentido que les pasa? Bastantes, ¿verdad? O sea, creo que todos sentimos como ese miedo, ese temor que uno dice como, uy, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que yo estoy hablando y lo único que estaba era mi amigo, estoy yo o mi grupo de amigos, y resulta que entro a Facebook y me empiezan a aparecer anuncios, recomendaciones, o incluso, a mí me ha pasado, empieza uno como a hablar de cierta persona, de una persona, y va uno a Facebook y le aparece recomendaciones de amistad también, ¿no? Pasa. Entonces, esto es pues una invitación a reflexionar un poco sobre eso y vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, creo que es un pensamiento común el hecho de pensar y el hecho de sentir que nos están espiando, que alguien nos está vigilando. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Para empezar, entonces vamos a ver algunas noticias y pues todo este tema de privacidad y anonimatos últimamente está como en un boom, ¿cierto? Como que escuchamos hablar de que nos vigilan, de que la NSA, de que tal cosa, de que tal otra. Entonces, ¿qué pasa? Desde 2013, más o menos, empieza este boom de la privacidad, de la fuga de datos personales, de que nos están vigilando y todo eso, y ocurre por una filtración de datos que nos da Edward Snowden. Entonces, en ese año, pues, se da como todo este boom y Edward Snowden empieza a revelar datos e información confidencial de la NSA de cómo era que utilizaban nuestros datos personales, nuestra información personal, para pues analizar los comportamientos de las personas y con el objetivo, supuestamente, de buscar terroristas, de buscar personas que quieran hacer terrorismo en los Estados Unidos. Entonces la NSA empieza como a utilizar todos estos datos para intentar buscar terroristas. Pero ¿qué pasa? Con estos datos en realidad no capturaron ni un solo terrorista. Entonces, ¿qué estaban haciendo con esa información? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces Edward Snowden empieza a denunciar todo este hecho y se empieza a crear como un boom y una conciencia de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestros datos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué está haciendo la NSA? ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos que, digamos que apoyado en este tema, en esta opinión de buscar terroristas, pues empieza como a utilizar nuestros datos para otros fines? Esta es otra noticia. Equifax es una empresa como tal, viene siendo acá como Data Crédito, por ejemplo, que tiene la información financiera de muchas personas, como todos los datos financieros de las transacciones que ha hecho, de la vida crediticia, de todo esto, de las personas. Pero entonces, resulta que en marzo del 2017, pues Equifax tiene una fuga de millones de usuarios, una fuga de información, y pues toda esta información sensible de datos financieros, de las personas, de todo lo que han hecho, pues empieza a fugar y empieza a hacerse pública. Entonces ahí cabe pensar y cabe ponerse a reflexionar si una compañía tan importante que maneja millones de usuarios, porque Data Crédito no es nada al lado de Equifax, ¿cómo está haciendo para manejar nuestros datos privados? ¿Cómo está haciendo para mantener nuestra privacidad? ¿Qué medidas está tomando realmente? Si solamente dicen que, bueno, nosotros sí mantenemos sus datos privados, pero en realidad están cumpliendo con esa información, en realidad están cumpliendo para poder mitigar la fuga de datos de información, o solamente es algo que queda escrito ahí, pero no lo están cumpliendo. Entonces hay que reflexionar acerca de esto. La siguiente noticia, pues, no sé cuántos de acá habrán escuchado acerca del tema de Cambridge Analytica. Este pues, es un tema que Cambridge Analytica pues, es una empresa que analiza datos, y lo que hizo fue pues, utilizar los datos, la información de millones de usuarios de Facebook para poder ayudar a ciertos candidatos
en las campañas tanto de la presidencia de Estados Unidos como del Brexit en Europa. Entonces, digamos que el tema de la privacidad en Facebook pues está un poco sensible, es algo que está como que Facebook no está tomando como la privacidad de sus usuarios muy en serio, como que dice, listo, sí, nosotros vamos a proteger nuestros usuarios, vamos a proteger los datos de nuestros clientes, de nuestros inscritos, pero en realidad lo están haciendo. Entonces, esta noticia pues es nueva, es de julio del 2019 de este año, y pues nos habla acerca de que en una conferencia que dio Mark Zuckerberg este año acerca de los desarrollos que está realizando Facebook, pues incluso bromeó con que ellos tenían una baja calificación de privacidad, como que tenían la privacidad por el piso, y se puso a bromear con eso, pero resulta que nadie se le rió en el auditorio, como que dijeron, hey, eso sí es un tema importante, no bromee por favor con nuestros datos, ¿sí? Entonces cabe pensar si en realidad estas empresas sí se toman en serio el cuidar nuestros datos, nuestra información privada, o es solamente como por cumplir con un requisito, por cumplir con una ley. Por último, pues mencionarles, por ejemplo, el ministro de Londres, como tal, el ministro de Inglaterra, pues empezó a hablar acerca de este tema, y en un espacio tan importante como es la ONU, empezó a hablar acerca de nuestros datos privados, de qué es lo que está pasando, de todo lo de Cambridge Analytica, y empezó a denunciar todos estos hechos. Entonces, si en espacios tan importantes como la ONU y personas tan importantes como pues, el primer ministro de Inglaterra mencionan estos datos y mencionan toda esta información, pues hay que empezar a pensar un poco acerca de este tema y concientizarnos acerca de la importancia que tienen nuestros datos personales. Algunos datos de cuánta información se genera cada día en Internet. Entonces, cada día, para 2018, tenemos una cifra de 3.8 billones de usuarios de Internet. Y resulta que esos 3.8 billones de usuarios generan 2.5 quintillones de bytes por día. Es decir, un exabyte, algo que es inmensamente grande. Toda esa información estamos generando cada día todos los usuarios de Internet. ¿Cuántos de acá son usuarios de Internet? Yo creo que todos, ¿no? Todos tienen un correo, todos tienen una red social, o al menos manejan WhatsApp, Facebook, Twitter, o ven un video en YouTube, envían un correo, un email, tal cosa, tal otra. Todos los que estamos acá somos usuarios de Internet, y durante un día generamos 2.5 quintillones de bytes. Entonces es importante pensar toda esa información que se está generando y todos los datos que hay en esa información. Para 2020 se estima que va a existir una información 40 veces mayor a los de bytes como tal de datos que estrellas observables en el universo. 40 veces las estrellas del universo es lo que vamos a generar de bytes para 2020 en un día. Pero entonces, ¿qué pasa? Toda esa información, ¿qué hay en esa información? Toda esa información que estamos generando diariamente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tipo de información podemos encontrar ahí? Entonces podemos encontrar información personal, datos financieros, datos de localización, información médica, gustos, localización, ubicación, rastreo, llamadas, todo lo que nosotros hacemos que está en Internet. Nuestra vida ahora está en el ciberespacio como tal. Entonces es importante ponerse a pensar si toda esa información realmente está segura. ¿Realmente contamos con las herramientas para poder mantener esa información privada? Y ya vamos a ver lo que significa la privacidad como tal. Entonces, para entender ese punto de la privacidad, para entender realmente qué es privacidad, que no es un concepto tan fácil de definir, que no es un concepto tan fácil de entender, y que por desconocimiento de este concepto muchas veces no entendemos la importancia de proteger nuestros datos. Entonces, pues vamos a tratar de concientizarlos acá en esta charla un poco acerca de ese concepto. Pues para eso le doy paso a mi compañero Jan David, que les va a explicar un poco más acerca de este concepto de privacidad. Bueno, yo creo que todos aquí, al estar en la universidad, entienden que al entender uno la teoría y lo que está detrás de un concepto, pues les lleva como a comprender mejor esa idea y poderla aplicar en el mundo real. Entonces vamos a ver algunas teorías que han surgido detrás de este concepto de privacidad. En realidad es un tema muy difícil de describir, existen muchísimas teorías al respecto, y de hecho ahorita vamos a ver que busqué clasificarlas en 4 tipos, pero igual existen muchas teorías, porque no es un tema solamente de la información, ¿no?
La privacidad existe aún desde antes de que existieran los computadores, que me vigilan, que me ven, que si me están escuchando mis conversaciones. Es un tema inclusive que en la teoría la han desarrollado sociólogos, filósofos, psicólogos. Entonces es un tema difícil de aplicar a lo que estamos viviendo hoy en día de la información. Entonces, si analizamos el concepto de privacidad, esta palabra viene etimológicamente del latín privatus, que significa lo que no es público. Entonces entendemos que nuestra información personal se divide en dos dominios, en el dominio privado y en el dominio público. Todo lo que se mueve en estos dominios es nuestra información, y todo lo que no es privado va a ser de carácter público, lo que puede ser accedido por otros. Entonces, estas teorías de la privacidad se clasifican en 4 tipos. Hay 4 formas de ver la privacidad. La primera, la no intrusión. Esta ve la privacidad como el derecho que todos tenemos de que no se metan en nuestros asuntos, de que no vengan a pedir mi información. Entonces ve la privacidad o ve la información como un derecho que yo tengo como humano, como ciudadano digital, sobre que no vengan a ver mis datos. El aislamiento. Bajo estas teorías de la privacidad se ve la información como una necesidad de las personas. ¿Alguien aquí ha leído el libro de George Orwell, 1984? Levante la mano, ¿que lo ha leído? Bueno, creo que este concepto se ve claramente cuando vemos el protagonista de esta novela, Winston, vive en un gobierno opresor, que tiene dispositivos de audio y de grabación y de audio por todo lado, inclusive en las casas, en los lugares públicos, y no hay ningún lugar donde uno se pueda esconder de estos ojos acusadores, porque lo que buscaban era encontrar herejes o gente que estuviera en contra del gobierno para castigarlos con la horca. Entonces, en este libro, la privacidad se ve como el espacio o la oscuridad donde Winston buscaba refugiarse porque era el único lugar donde se sentía a salvo de esos ojos opresores. Y ahí, al verlo desde ese punto de vista, encontramos que la privacidad puede ser una necesidad que realmente necesitamos todos, en la que no vamos a ser influenciados por cosas externas o por personas que quieran sesgarnos a nosotros. Están las teorías que se basan en el control. Estas teorías dicen que entre más privacidad tú tengas, es por el control que ejerces sobre tu información. Es decir, tú puedes tener tu cuenta, tu perfil de Facebook, y en cualquier momento tú puedes tener todo público, pero desde que tú no pierdas el control en algún momento de volver todo privado, tú sigues teniendo un nivel alto de privacidad. O sea, no importa que tengas todo público, pero tengas control, tienes un nivel alto de privacidad. Y por el contrario está la otra teoría de la limitación. Tú tienes privacidad a medida que tú tengas limitado el acceso a tu información. Si tú divulgas o por ejemplo tienes un perfil público en Facebook, tienes muy bajo nivel de privacidad, así tengas control. Lo que importa aquí es qué tan expuesto estás al mundo. Y ya para como tomar una definición que nos permita trabajar en el ámbito de la información, vamos a tomar la que estableció Johannes Boltzmann, un teórico alemán. Dice que la privacidad de la información es la libertad de determinar información o datos digitales se liberan o se retiran del dominio público del mundo cibernético. Si lo vemos desde ese punto de vista, desde que yo tenga la libertad de elegir qué información mía está en el dominio público o cuál retiro del dominio público, tengo un nivel de privacidad. Y entonces entramos a ver dos conceptos que surgen a partir de esta privacidad. La identidad. La identidad es parte de mi dominio privado, son aquellas características que me definen a mí únicamente en el mundo. Entonces, si estamos hablando de internet, pues estamos hablando de la IP, de mi nombre, mi cédula, mi correo electrónico, datos que permiten a otra persona identificarme únicamente en un mundo real. Entonces, mientras yo mantenga esos datos en mi esfera privada, estamos diciendo que tenemos anonimato. Y surge otro concepto que es el secreto, que es la parte más íntima del dominio privado, en el que no permitimos que absolutamente nadie acceda.
O sea, en el dominio privado podemos permitir que algunas personas, como nuestra familia, acceda, pero en nuestra área de secreto no vamos a permitir que absolutamente nadie entre. Vale, entonces ahora vamos a ver por qué es importante la privacidad, por qué le damos tanto valor a nuestros datos y por qué le damos tanta importancia a este tema de proteger nuestros datos personales. Muchos de ustedes acá dirán como, no, pero es que yo soy una persona buena, yo no soy un criminal, yo no soy un delincuente, yo no tengo nada que ocultar, es lo que muchos dirán acá, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes piensan que no tienen nada que ocultar? Que toda su vida se puede publicar, la pueden publicar en Facebook, todo eso, y no tienen nada que ocultar. Entonces, quisiera hacer un ejercicio. Si, digamos, algunos de ustedes piensan como tal que no tienen nada que ocultar, que, digamos, la parte pública o la parte privada de su vida no existe como tal, ¿quién podría prestarme en este momento su celular, WhatsApp o la galería, y que yo pueda leer pues, cualquier mensaje de WhatsApp que yo escoja ahorita? ¿Quién lo haría? ¿Estás seguro? Liz. Estamos haciendo acá una especie de vagabundo. Unas imágenes ahí de una copia de un parcial. Ven a mí. También hay para acá había asiento. Me consienten con dulces. Que me consientan a mí también. Pero bueno, bien, él tiene actitud y se arriesgó, ¿no? Esperemos, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene como esa confianza de pasar su vida privada y pasarla al ámbito público, a la esfera pública, como vemos ahorita. No es algo fácil y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos seres sociales, pero también necesitamos a veces momentos de privacidad y momentos de soledad. Y las personas como tal no se comportan de la misma forma en un ámbito social como en un ámbito privado, en un ámbito en el que están de forma individual. Entonces, una persona que está sola en una habitación no se va a comportar igual que como ustedes se comportan acá en este auditorio. Muchas veces la represión social, el que dirán y todo esto, como el juzgamiento social que se da, pues como que nos prohíben realizar ciertas cosas, nos limitan a ciertos comportamientos, a ciertas normas, a ciertas cosas que ya están como preestablecidas por la sociedad y no es fácil pues, realizarlas. Por eso es importante para nosotros como personas tener derecho a la privacidad, ¿sí? Básicamente es un derecho. Entonces, vemos acá 4 razones importantes por las cuales es importante la privacidad, por las cuales merece la pena tener privacidad. La primera de ellas es pues tener el derecho a realizar actividades libres y desinhibidas, que nosotros podamos realizar cosas sin el miedo a la represión social, qué dirán, qué me van a juzgar, qué me van a decir, todo eso, ¿sí? Entonces, una persona se comporta de forma muy distinta de manera sola. La otra es el autocuestionamiento. Entonces, tener el derecho, tener la oportunidad de, listo, yo pienso esto, pero no, yo estoy mal, yo puedo hacer esto, puedo cambiar esto, ¿sí? Esa actitud o ese derecho a poder cambiar de opinión, a poder autocuestionarnos, a poder decir, no, estoy mal, hoy digo esto, mañana hablo lo otro, pero sin represalias, porque tengo derecho a mi privacidad, ¿sí? Entonces yo pienso que tal chica está bonita, pero al otro día pienso, no, como que no, en realidad la vi como medio mal, ¿no? Entonces, ese derecho a autocuestionarse y a que pues, nadie se entere de esos pensamientos, de esas ideas que yo tengo,
que muchos de acá, pues, digamos, yo creo que todos han tenido ideas de que dicen como, uy, no, yo pienso esto, pero si lo digo, como que no está muy bien, ¿cierto? Como que la sinceridad hasta cierto punto, ¿sí? Pero entonces la privacidad nos ayuda a eso, a, digamos, aumentar un poco la sinceridad, pero sin perder también, digamos, la posición social o ciertos ámbitos que tenemos. También pues, nos da la oportunidad de una libre formación, de un crecimiento personal, de una actitud pues más desinhibida, más propia, más de uno, tener actitudes que nosotros realizamos solamente de forma privada. Y por supuesto hay un punto importante que es el último que menciono, que es la parte de ciencia, arte y cultura. Si ustedes se ponen a pensar, se ponen a analizar cada revolución, cada cambio en la ciencia, en el arte, en la cultura, digamos que tuvo algunas represalias para la sociedad, digamos que tuvo algún impacto en la sociedad, pero todos estos cambios, toda esta parte de ciencia, de investigación, se da porque alguien tuvo la oportunidad de pensar diferente, de poder cuestionarse, de poder decir, venga, yo creo que esto está mal, o yo creo que esto es así, o yo creo que existe la gravedad, yo creo que se puede hacer esto, yo creo que sí, y todos esos cambios se dan gracias a la privacidad, porque si pensamos en tiempos atrás, si no existiera la privacidad, entonces muchas ideas no se hubieran dado, como que se reprimen apenas las ideas diferentes nacen, pues se reprimen, digamos que no se pueden dar, y pues todos estos avances científicos y todo esto pues no sería posible. Entonces por eso es importante la privacidad, para poder generar arte, cultura, ciencia, todo esto. Otro de los aspectos o de las formas que podemos ver el valor de la privacidad es el valor para la sociedad. Entonces ya vimos que para el individuo es importante todo este tema de la privacidad para poder realizarse, autoconocerse y todo esto. Pero entonces para la sociedad, ¿qué pasa? Cuando ya enfrentamos la privacidad del individuo con la privacidad de la sociedad o con los derechos o las normas de la sociedad, pues se genera un choque. ¿Cuál es este choque? Para la sociedad existen algunas normas que el individuo debe cumplir, pero en ocasiones esas normas pueden ir en contra de la actitud o de los pensamientos que tenga el individuo. Por eso es necesaria la privacidad para el individuo, para que él pueda realizar en ese ámbito privado, en esa esfera privada, pueda realizar acciones que en la sociedad no se anima a realizar y que en la sociedad son mal vistos. Pero entonces tampoco se puede llegar al extremo de, listo, se permite la privacidad a todo el mundo, privacidad extrema y nadie conoce nada de nadie, ¿sí? Entonces, ¿y entonces qué pasa con la gente que actúa de forma incorrecta y que para la sociedad no es, digamos, bien visto, ¿sí? Como que comete delitos o cosas así? Entonces, si tiene privacidad total, pues no podríamos descubrir estos delitos, ¿cierto? Y para la sociedad, pues eso sería bastante complejo y habría un detrimento de la sociedad en ese caso. Pero existe también el otro extremo, que nada de los individuos sea privado, que todo sea público, que todo sea conocido, y entonces podemos caer en algo que se llama sociedad autoritaria, lo que mencionaba mi compañero acerca de George Orwell, de la novela de 1984. Si quitamos toda la privacidad de los individuos, pues quedamos en una sociedad totalmente abierta, pública, pero que tampoco va a ser benéfica. Vamos a tener pues una autoridad, vamos a ser manejados solamente por el gobierno, como que van a conocer todos nosotros, y pues eso tampoco es sano, tampoco es bueno. Uno necesita, ya vimos que las personas necesitan privacidad para realizar todas las cosas que les mencioné anteriormente. Entonces no es sano que se conozca a todas las personas, se necesita la privacidad. Entonces lo que se busca es un equilibrio, encontrar un equilibrio entre la privacidad para los individuos y lo que necesita la sociedad como tal. Para eso pues es necesario mantener, por ejemplo, uno de nuestros pilares, que es la votación anónima para pues, un Estado social de derecho como tal, para un Estado democrático, tener la votación anónima. Entonces, vemos que si no se tuviera esa votación anónima, la votación podría ser, digamos, reprimida, podría ser cambiada, podría ser, sí, muchas veces juzgada, ¿sí? Entonces, necesitamos como tal esa votación anónima
para poder tener un sistema democrático. Todo esto va generando, digamos, la privacidad va generando un bienestar, digamos, colectivo, un bienestar general que va creando una sociedad pues, un poco mejor cada vez. Si las personas están bien, si tienen se sienten seguras, se sienten protegidas, sienten que pueden dar su opinión, sienten que pueden tomar sus elecciones libremente, sin temor a represalias, sin temor a cometer errores, pues vamos a tener un bienestar general y pues en últimas vamos a tener una sociedad pues con buenas actitudes y con buenos valores como tal. Por último, vamos a ver el valor de la privacidad como un negocio. ¿Cuánto dinero genera esto? ¿Cómo es que se puede ver la privacidad en términos de dinero como tal? Todos utilizamos algunas aplicaciones en Internet que se conocen como aplicaciones gratuitas, ¿no? Entre comillas gratuitas, porque pues en realidad nada es gratis en Internet, y cuando mencionamos que una aplicación es gratuita, que nos ofrece sus servicios gratuitos, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un intercambio. Ellos nos dan su servicio y nosotros le estamos dando nuestros datos personales. Entonces, generalmente para estas aplicaciones gratuitas se requiere que se haga un registro previo con nuestra edad, nuestro sexo, nuestros gustos, nuestro correo, muchas cosas que nosotros decimos como, bueno, no importa, lo lleno rápido, ¿sí? Y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque necesitamos el servicio, nosotros queremos el servicio. Y estas aplicaciones pues no son muy claras a la hora de decir qué van a hacer con nuestros datos, para qué los van a utilizar y todo eso. Pues resulta que hay algo que se llama publicidad dirigida, y es lo que hacen estas empresas para poderse mantener en el mercado, poder ofrecer esos servicios de forma gratuita. Entonces ellos utilizan todos nuestros datos, los datos de todos sus usuarios, y empiezan a analizar sus gustos, lo que les gusta, su comportamiento, su ubicación, todos los datos que pueden obtener, todos. Y a partir de eso empiezan a crear publicidad para ciertas personas. Entonces, si usted es una persona de 25 años, joven, empiezan a crear perfiles. Y para cada uno de esos perfiles tienen ciertas publicidades que les van a dar. Y así es como se pueden generar ellos recursos como tal. Entonces, se tiene la concepción de que la privacidad tiene un bajo valor, de que nuestros datos como tal no valen casi nada, no valen nada. Entonces, se ven servicios como Spotify o Netflix. ¿Cuántos de acá tienen Spotify o Netflix? Bastantes. Y más o menos la suscripción para una cuenta de estas en un servicio de pago, pues es alrededor de unos $10. Uno dice, listo, $10 pago por este servicio, ¿verdad? Y mis datos están pues seguros, espero. Pero entonces esos $10 pues dan una percepción de que mis datos en realidad valen esto, como que valen $10 o menos, ¿sí? Y en realidad pues no es tan así. ¿Por qué? Porque hay varias formas de analizar este tema de los datos personales del valor. Una es esta, digamos, si digamos Facebook empezara a cobrar por una suscripción, entonces cobraría alrededor de $10 por la suscripción para mantener sus datos seguros y no mostrarle publicidad, ¿cierto? O también podemos analizar esto desde cuánto ganan las empresas por publicidad con nuestros datos. Entonces ellos hacen todo el estudio, todo el análisis de datos y todo esto, y cuánto están ganando. En realidad son millones de dólares lo que ganan las empresas por publicidad. Así se mantiene Google, así se mantiene Facebook y todas estas empresas. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en que nuestros datos en realidad no son tan baratos, no valen $10. Pero ahora, miren este caso. En el MIT realizaron un estudio en el 2017 en el que le dijeron a los estudiantes que iban pasando por ahí, listo, les regalamos una porción de pizza si nos dan 3 correos de sus compañeros como tal. Y muchísimas personas lo hicieron, o sea, la mayoría de personas aceptaron una porción de pizza por dar los correos de sus compañeros. ¿Cuántos de acá lo harían? Por una pizza. ¿Sí? Entonces estamos acostumbrados a pensar que nuestros datos no valen, ¿no? Como que no tienen importancia. Entonces cualquiera va dando una pizza y vamos regalando nuestros datos, nuestras contraseñas y todo eso. Entonces no nos importa la privacidad y no nos importa
la privacidad de los demás tampoco. Muchas veces pensamos como que, listo, mi privacidad es importante, pero los demás no importa. Y hay que pensar de pronto un poco no en el valor que tiene la privacidad de esa persona para mí, o de esos datos para mí, no pensar en la importancia de dar el correo de mi compañero, por ejemplo, sino pensar en la importancia que tiene para él que alguien conozca su correo. Entonces, eso es importante pensar. También es un poco difícil analizar esto del costo de los datos personales, de la información que tienen las empresas, porque como tal no existe un mercado como tal de los datos. No es que yo cojo mis datos de todo este año, de todos los datos que he hecho, los coloco en un archivo, los coloco en una carpeta, en un sitio, y yo digo, listo, voy a vender mis datos, a ver cuánto me dan. Posiblemente nadie me los compre, ¿sí? Entonces, hay que pensar en eso. Entonces, como que no existe un mercado como tal, y es difícil analizar este tema del costo y este tema del valor como tal de los datos personales. Pero si alguno de ustedes aún no se convence como tal de la importancia de los datos personales, les voy a realizar 3 preguntas digamos, y ustedes piensan y analizan si realmente tienen algo que esconder o no. La primera de ellas es, pensemos, si usted está en un supermercado, por ejemplo, y llega un desconocido, usted está comprando ahí sus artículos, llega un desconocido y le empieza a preguntar la ubicación de su hogar, el lugar donde usted trabaja, dónde estudian sus hijos, la casa de sus padres y así varios datos. ¿Ustedes le darían toda esa información a un desconocido? No, ¿verdad? La segunda pregunta es si usted recibe una visita en su casa de una persona desconocida y empieza a preguntarle o a decirle que le regala una copia de las fotos, de los videos que tiene con su familia, con amigos, con pareja, ¿usted no daría esa información? Bueno, de pronto aquí el compañero que... Una última pregunta. Usted está de vacaciones con su familia, está en algún lugar y llega un amigo o un desconocido y le preguntan acerca de su situación financiera, de los datos de su tarjeta de crédito, de las compras que ha realizado, de cuáles son sus gustos personales, qué tiene pensado comprar, sus planes para la próxima semana o mes, si usted ha tenido problemas legales, por ejemplo, cuáles son sus gustos sexuales, qué enfermedades tiene usted o su familia, y le empieza a preguntar todo eso. Yo creo que no darían toda esa información. Eso es información privada que uno comparte con ciertas personas. Por ejemplo, su información legal pues la comparte con el abogado, su información médica pues la comparte con su médico y así sucesivamente, pero no es información que sea pública. Uno elige como tal qué información comparte y con quién. Pero entonces hay que pensar en esto, de que siempre todos tenemos algo que esconder, todos tenemos algo que ocultar. Nunca, porque así seamos buenas personas o así seamos malas personas, siempre tenemos algo que ocultar, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunas de las técnicas que existen hoy en día que usan las empresas, la Facebook, que usan también los criminales, los cibercriminales para obtener su información. Vamos a ahondar un poco ya en el tema técnico, voy a tratar de no ser tan técnico, pero es necesario entrar un poco precisamente para entender qué tipo de información pueden tener ellos y que no me estoy dando cuenta que estoy perdiendo. Bueno, pues si ustedes entran a este sitio, lo pueden buscar en Google y hacer el experimento en sus dispositivos móviles. Es un sitio web diseñado para mostrarle a usted qué tipo de información cualquier sitio web que usted visite puede tener de usted. Entonces, si ustedes entran en este momento desde su celular, van a encontrar que les dice con un aproximado de 50 kilómetros dónde están ustedes ubicados en este momento, de acuerdo a la IP, de acuerdo a la zona en la que se están conectando. Les va a decir qué sistema operativo tienen, si es desde su celular, les va a decir que es Android, la versión de Android, si es de su computador, qué sistema operativo tiene, Windows, Linux, y mucha información que va a permitir a esa empresa identificarlo únicamente a usted. Puede ser para vender información, si es un atacante, pues para saber qué máquina tiene usted para atacarlo, para mandarle un virus específico a ese tipo de máquina. Es información valiosa para ellos. Y este es otro sitio web diseñado también para mostrarles esto. Ahorita les voy a mostrar un video de cuando lo hice yo.
Y este sitio nos permite, ya nos muestra más en detalle. Cada sitio web puede saber qué otros sitios web usted tiene abiertos en ese momento, al momento de visitarlo. Puede saber si está logueado en Facebook, si está logueado en Google, cuál es su cuenta de usuario. Puede saber qué tipo de conexión que está usando. O sea, información que también les permite saber exactamente, por ejemplo, en qué parte de la página web usted ha hecho clic o qué sitios web visita. Siguiente, vemos el video. Ustedes lo pueden analizar y les va a pasar lo mismo. Subject enters website. Let's see. Yes, there we go. Very happy. There, check. It's done. The button has been clicked. And that was fast. An adventurous type of subject. Firefox. Concerned about privacy, educated, alternative. Whoops! Subject is about to leave. That's troubling. Don't go. Don't go. A triple click. Genius. Work harder. Subject possibly neglects social obligations. A yawner. Subject's cursor speed is slower than most others. But then again, it's good not to figure out everything at once. Como ves, Cursor on this hay main- demasiada información que cada sitio web puede empezar a recopilar de mí, solo entrando a un sitio web. Solo entrando en un sitio web y estando en ese sitio, hay una cantidad de información que estamos dando que no nos damos cuenta. Y eso nos lleva a pensarnos y a recapacitar. O sea, realmente puedo entrar a cualquier sitio web. Porque era lo que hablábamos, nada es gratis. Si usted está visitando un sitio web que no le está cobrando nada por algo, posiblemente esté haciendo todo esto detrás para poderle vender algo más adelante. Y si están aprovechando esa información, aunque para uno no tenga un valor. Bueno, otro servicio que usamos mucho, usamos como buscador Google. Yo creo que acá todos usan Google. ¿Alguien usa algún otro buscador? ¿Alguien usa DuckDuckGo? Gente que se preocupa por su privacidad. Básicamente un buscador como Google, cada vez que usted hace una búsqueda, va a recopilar información, ¿no? Ese servicio en realidad no es gratis. Necesita rentabilizar esa entrada y esas búsquedas suyas. Entonces él va a empezar a almacenar información de esos buscadores, al igual que vimos anteriormente. Pues es una página web, entonces va a empezar a recopilar información de usted. Información como sus gustos sexuales, su edad, si tiene hijos. Y esa información no solamente la va a sacar de sus búsquedas, la va a sacar de los sitios que usted visita. Por ejemplo, si está en Facebook, esa información la va a sacar de los demás sitios web para que usted se lo vea mientras está buscando algo. Y esta es una técnica que usan. Para los que no saben qué es una cookie, es un archivo que se almacena en el navegador, escondido de usted, eso lo hace por detrás. Cada vez que usted visita un sitio web, se crea una cookie, y esa cookie lo que le permite a los sitios web es saber que usted, identificarlo a usted y saber que usted ya se lo vio en el sitio, que tiene unas claves de acceso, su nombre de usuario, identificarlo a usted. Pero hay otra clase de cookies que no están asociadas a ningún sitio web, se llaman third-party cookies. Y esas cookies, estos archivos que se almacenan detrás de su navegador, si usted se da cuenta, empiezan a compartir. Es como un archivo compartido en todos los sitios web que usted visita, y en este archivo, entonces estos sitios web empiezan a compartir información. De esta forma, cuando usted, por ejemplo, hace una búsqueda en Google de algún producto y luego entra a Mercado Libre, así es que Mercado Libre sabe qué publicidad dirigirle a usted, porque sabe qué buscó anteriormente con estos archivos. Bueno, y ahora imagínense que toda esta información que estamos viendo
Además, se puede unir con toda la información que se está generando en su dispositivo móvil. Entonces, sus correos electrónicos, sus llamadas, sus mensajes de texto. Ya tenían mucha información, ahora que tienen absolutamente todo de usted. Hoy en día estas compañías lo conocen más a usted de lo que usted mismo se conoce. Saben exactamente sus gustos, saben en qué momento cambió de pareja, saben en qué momento desean algo, inclusive, porque llegan hasta ese punto con la inteligencia artificial que aplican a sus datos. Esto nos debe llevar a preguntarnos, listo, yo estoy confiando en estas compañías de que no están usando estos datos para nada malo, pero como veíamos, la seguridad al 100% no existe. Compañías como Equifax se han visto perjudicadas. ¿Qué nos garantiza que Google de aquí a mañana o no desea vender nuestros datos o no sea víctima de un atacante que logre acceder a sus datos y que pueda ser una persona con esos datos? Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros como usuarios para protegernos un poco, para ser más conscientes de esto y tomar alguna medida para evitar que esto siga pasando o de acuerdo a como yo vea la importancia de la información, pueda tomar algunas medidas para proteger, pero al menos ya conscientemente, si decido regalar mis datos, ya estoy siendo consciente de lo que está pasando, que es algo muy importante que debemos saber. Entonces ustedes pueden entrar a este sitio web. Ese sitio web les va a decir qué vulnerabilidades tiene su navegador en este momento o qué configuraciones no son recomendables porque les van a permitir a estas compañías hacer este tipo de cosas que les estábamos diciendo. Entonces, si buscan en Google Panoptic Clip, de hecho la palabra Panoptic viene de un tipo de arquitectura que se hace, por ejemplo, que se basa en la construcción de las cárceles, en el que hay un edificio en la mitad para que los sujetos, los internos, los presos, se sientan observados y actúen de acuerdo a esa premisa de que están siendo observados en todo momento. Entonces, este sitio web lo que nos hace reflexionar es: estamos siendo observados en todo momento. ¿Qué tanta seguridad usted quiere sobre sus datos? Y este sitio web le va a decir qué cosas tiene usted mal, y de acuerdo a su criterio, usted pueda decidir arreglarlas. Una recomendación: Firefox es un navegador enfocado en la privacidad. Entonces, las cosas chéveres de Firefox es que tiene algunas opciones que son muy fáciles de configurar. Por ejemplo, si ustedes se van a configuración, hay una opción de Privacy and Security, y ahí ustedes solo con darle clic en Strict, en cambiar su protección a estricto, él va a aplicar todas las configuraciones necesarias, por ejemplo, para que el sitio web a usted les haga todo en verde, que está totalmente protegido. Entonces es un navegador que le da esa facilidad. Si ustedes intentan hacer eso mismo en Chrome, va a ser muy complicado, porque pues a Google no le conviene que usted tenga estas protecciones. Y algunas recomendaciones ya en sus dispositivos móviles, tanto Apple como Android, tienen algunas configuraciones por defecto que no le dicen y que tampoco al momento de instalar, de que ustedes compran un dispositivo, no les va a presentar de eso. Estas configuraciones vienen diseñadas así precisamente para poder aprovechar su información. Entonces, les recomiendo que busquen en Google cada una de estas configuraciones, como por ejemplo bloquear el acceso a Bluetooth, cómo bloquear el acceso a los permisos de que tiene cada aplicación, y no solamente a los permisos, a su, por ejemplo, GPS. Alguien de aquí me puede decir que puede hacer, por ejemplo, qué puede pasar si mi liberación, mi información de GPS se libera y cualquier persona puede identificar qué parte del mundo yo estuve en un determinado momento, qué ruta escogí, dónde estuve. ¿Eso me podría afectar en algo? Un caso bien claro que esto se ve es, por ejemplo, si yo soy un empleado público o un empleado y frecuento un sitio, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos. Creo que si mi empleado supiera esa información, me podría juzgar, ¿cierto? O si tengo alguna enfermedad. Para los empresarios, yo soy empresario, tengo mi propia empresa. Y para uno como empresario, tener un empleado enfermo es una carga, porque uno tiene que seguir pagando todo, aunque él esté enfermo, tiene que
y una empresa sabiendo ese tipo de información podría tomar medidas en las que pueda afectar a una persona, solo por el GPS. ¿Vale? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, esto es a nivel de dispositivos móviles, pero nuestras cuentas, nuestros servicios en la nube, por ejemplo la cuenta de Google, que hoy en día no solamente el correo electrónico, ¿no? Tiene una cantidad de información en Google y toda esta información se puede configurar. Si ustedes buscan en Google Privacy Control, ahí van a encontrar todos los controles que tienen. Claramente esa información no es fácil de conseguir. Google manda diciéndoles que, por favor, configure su privacidad. Porque pues no les conviene, pero son cosas que como usuarios podemos hacer al ser conscientes de ello. Listo, vamos a hablar de algunas herramientas enfocadas en la privacidad. Mi compañero nos va a hablar un poco de unas herramientas que podemos usar. Listo, entonces vamos a mirar la primera herramienta. Vamos a ver dos herramientas. Una es el servicio de VPN y otra es la red Tor. Entonces vamos a empezar por el servicio de VPN y como tal vamos a mirar primero cómo funciona Internet, cómo es que podemos utilizar Internet. Básicamente nosotros somos un usuario, estamos en un computador y queremos ir a un servicio de Internet. Puede ser descargar una página web, ver un video, tal cosa, tal otra. Nosotros nos conectamos a través de distintos dispositivos que están en esa red, como servidores, routers, switch, diferentes dispositivos que están en esa red, y nuestra información viaja desde la parte de nuestro usuario, desde el computador, desde el celular, por todos esos dispositivos hasta llegar al servidor de, por ejemplo, YouTube, y vuelve a viajar esa información desde YouTube hasta mi celular o mi computador o mi equipo como tal. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que eso es seguro? No, no es seguro. ¿Por qué? Porque nuestra información está viajando en texto claro, nuestra información no está cifrada, nuestra información no está encriptada, sino que nuestra información está viajando por todos esos nodos que están en medio de esa red. Es decir, todos los nodos que están dentro de esa red van a poder leer nuestra información, van a poder ver qué es lo que nosotros estamos consultando, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que nosotros estamos viendo y todo eso, ¿sí? Para eso, entonces, nos sirve la VPN. La VPN, entonces, funciona de esta manera. En la VPN, entonces, tenemos un usuario, una VPN e Internet. Nuestra comunicación, como tal, va a empezar a cifrarse, va a ser una conexión segura, pero entonces no a Internet, sino a nuestro servidor VPN. Entonces, toda la información que yo mande como usuario va a ir primero a la VPN de forma cifrada, de forma segura, y desde ahí, desde esa VPN, sí va a ir a Internet, ¿sí? Entonces, así vamos a tener un poco más de seguridad, un poco más de anonimato, y esto nos da pues diferentes características. De esas características pues podemos destacar, primero, que el destino detecta el servidor VPN como el origen y no al usuario. Es decir, en el primer modelo, nosotros si consultamos a YouTube toma como conexión o toma como usuario a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos los que estamos consultando a YouTube. En la VPN no es así. En la VPN, el que queda registrado allá en YouTube, que fue, consultó y descargó un video, vio un video, fue la VPN, el servidor VPN, y no nosotros. Nosotros no quedamos registrados allá, ¿vale? Esa es una de las ventajas por las cuales podemos mantener la privacidad. También se dificulta la identificación del usuario, por eso mismo, como nuestros datos no quedan registrados, no hay un registro como tal que diga, listo, Alejandro fue y visitó en tal fecha, en tal hora este video, no, sino que simplemente eso queda a nombre del servidor VPN. También, pues los datos que se envían como tal están cifrados por esta conexión segura. Entonces, si hay usuarios maliciosos en esa red, si hay alguna persona que quiera intentar acceder a nuestros datos, pues va a capturar esos datos, pero ¿qué pasa? Como están cifrados, no los puede ver, no los puede entender. Va a necesitar de un proceso de cifrado que no es nada fácil, por técnicas de criptografía. Unas de las recomendaciones que nosotros les mencionamos para utilizar una VPN, pues primero, por ejemplo, para redes Wi-Fi públicas se recomienda la utilización de una VPN. ¿Por qué? Porque nuestro tráfico va a ir cifrado, nuestra información va a ir cifrada y pues si hay un atacante malicioso no la va a poder ver. Segundo, pues escoja una VPN que esté ubicada en un país que no tenga restricciones de contenido, ¿sí? Si ustedes escogen una VPN, por ejemplo,
China como tal, que tiene tantas restricciones, pues no va a tener mayor sentido, no va a poder acceder a muchas cosas. En cambio, si alguien de China escoge una VPN de un país que tenga menos restricciones, pues va a poder acceder a más contenido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque podemos obtener más información, podemos estar mejor informados, podemos tener mayor libertad de expresión, ¿sí? Entonces, escoger una VPN que esté en otro país. También tener en cuenta a la hora de escoger esa VPN que ese país no tenga pues ciertas reglas o ciertos lineamientos hacia las VPNs que en cierto momento les digan como no, necesito todo lo que ustedes estén, todo el tráfico de sus usuarios, toda la información que esté pasando por su servidor VPN. Entonces, si eso sucede, pues el gobierno va a poder obtener sus datos y todo eso. ¿Por qué? Porque el servidor que uno consulta no tiene sus datos, pero el servidor VPN sí. Entonces nosotros estamos poniendo como nuestra confianza en ese servidor VPN. Por eso es importante saber escoger ese servidor. Listo. ¿Alguien usa doctor? ¿Alguien sabe lo que es la rector? Vamos a hacer una explicación un poco suave porque pues esto es un tema técnico profundo que tiene que ver mucho con criptografía. Es difícil explicar en una charla tan. Teníamos que hacer una charla sobre eso. Pero entonces básicamente la rector es la que nos permite conectar a algo que se conoce como la dark web. Y es una red que me va a permitir en el mundo navegar de forma privada. Al igual que lo vimos en la VPN, yo me voy a conectar como usuario, me voy a conectar a un grupo, ya no a una VPN, que en este caso, si me conectara a una VPN, esta sería mi VPN, ya saldría hasta el servidor, sino me voy a conectar a un grupo de nodos. Estos nodos vienen de tres tipos. Hay un nodo guardián, que es un nodo vigilado por los usuarios de esta red. O sea, es un nodo que no va a ser controlado por atacantes o por gobiernos. Es un nodo en teoría abierto y libre. Y el otro tipo es los nodos de salida. Estos nodos son muy importantes que estén bajo control, ya vamos a ver por qué. Y los demás nodos son nodos intermedios, que son otros usuarios que están usando la red. Es decir, cuando yo me conecte a un sitio web, mi conexión va a pasar por el nodo guardián y de ahí va a saltar a unos nodos que son otros usuarios que están usando la red. Es decir, entre más personas estén usando esta red, pues más seguridad existe. Entonces estamos ayudando que, por ejemplo, personas que están bajo un internet censurado puedan navegar libremente en internet, solamente usando la red. Evidentemente esto también existen ciertas inclusive acusaciones. La NSA más o menos hace unos 4 años dijo que iba a perseguir a cualquier usuario que hiciera uso de esta red porque estaba permitiendo que pues, por ahí pasara cualquier tipo de tráfico que podían ser delitos, podían ser trata de personas, y esta red oscura se usa mucho para eso porque precisamente no van a ser rastreadas las personas que están usando, que estén accediendo, por ejemplo, a sitios de pornografía infantil, también usan este tipo de cosas. Pero pues yo les estoy diciendo que la usen para el bien, ¿no? Como cualquier herramienta que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Un experto también se puede convertir en un arma, pues yo les estoy enseñando a que usen esa herramienta. Básicamente, ¿cómo funciona esta red? Básicamente el mismo concepto de la VPN, él me cifra mediante algoritmos de criptografía, me cifra mi información, es decir, la vuelve reconocible para cualquier persona que esté observando la red, pero usa una técnica que me permite que ni siquiera los nodos que están en la red por el que está pasando tu información conozcan la información que está pasando, solamente asegurando que el nodo guardián si sea un nodo honesto, pues ni siquiera van a saber mi IP realmente para conectar nadie en la red. Entonces es una herramienta muy útil en el momento que queramos navegar de manera privada. Si quieren visitar un sitio web que ustedes no quieran que se sepa, pues les recomiendo usar la rector. Hay formas de usarla. Hay un navegador que se llama Brave que nos permite conectarnos a esta red de manera automática. Simplemente le va a crear una pestaña privada al conector y él hace todo esto que vimos en el slide anterior, él lo hace automáticamente. Él escoge de manera aleatoria sobre qué nodos voy a saltar a través de internet, y estos nodos están distribuidos en el mundo. Entonces para alguien hacer trazabilidad de nuestra información va a ser muy difícil, así sea una entidad como la NSA que tiene tanto poder. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Una alternativa, por ejemplo, a WhatsApp es usar Signal. Una
alternativa a Google, al buscador, es usar DuckDuckGo. Todas estas aplicaciones son de una comunidad, pertenecen a una comunidad. Entonces, pues hay ciertas garantías de que no es controlado por una entidad, por un gobierno, sino que, y además el código es abierto, entonces hay ciertas garantías como usuarios de usar estos servicios. Como les decía, pueden usar Brave para navegar a través de este rector, o también pueden usar el navegador de Tor, que también hace lo mismo, pero pues con la ventaja de que Brave les permite escoger si quieren navegar por la rector o quieren navegar normalmente. Entonces pueden tener para algunas búsquedas navegar a través de Tor y por otras con el tráfico normal. Bueno, entonces así concluimos la charla. Queremos darles algunas conclusiones que creemos un poco relevantes. La primera es que debemos ser conscientes que el valor tiene la información. Puede que para nosotros tenga valor, pero para otras personas y para otras corporaciones tiene mucho valor. Entonces no lo debemos juzgar con base a mi percepción, sino al valor que realmente tiene para otros. Entonces es importante que exijamos, que seamos conscientes. Si nos interesa este tema de la privacidad, debemos empezar a leer las políticas de privacidad cuando empecemos a usar los servicios, ser conscientes de que si usamos una aplicación como por ejemplo WhatsApp, cualquier empleado de WhatsApp puede leer sus mensajes en algún momento, que si usamos algún servicio como Alexa, este asistente de Amazon, lo mismo pasa. Un empleado de Amazon puede escuchar absolutamente todas las conversaciones, que inclusive han habido casos de investigaciones en los que han encontrado que el dispositivo estaba escuchando y enviando toda la nube, inclusive cuando no se le había dado comando Alexa. Entonces es algo preocupante, porque ¿quién controla estas compañías que realmente están haciendo lo que nos dicen que estén haciendo? Nadie. Otras de las conclusiones, pues básicamente, si miramos en el tiempo, a través de los años, digamos que esa esfera privada, esa esfera pública que veíamos al inicio, como que estamos pasando, digamos, generaciones antiguas mantenían más información y más cosas en la esfera privada que en la esfera pública. En cambio ahorita con las nuevas generaciones pues se está dando como un boom de información y de tecnología, y nosotros pues los jóvenes compartimos mucha más información en redes sociales, que pues pasamos nuestra información privada a nuestra información pública. Pues compartimos fotos, videos, imágenes, ubicaciones en tiempo real y todo esto, y estamos perdiendo pues nuestra privacidad. Entonces la invitación es a mantenerse siempre consciente de ello. También pues que la privacidad va más allá que un derecho como tal, es una necesidad, es algo que debemos mantener por bien psicológico, por bien bienestar como tal, y por la sociedad también, ¿no? Ya vimos como por qué es importante esta privacidad. Pero por último, una última reflexión y algo que es muy importante, y es que nunca en Internet vamos a tener privacidad al 100%. Como no tenemos seguridad al 100%, no podemos tener privacidad total. Podemos mitigar la información que estos servicios pues toman de nosotros, podemos mitigar así con esas técnicas que vimos y otras más, y podemos reducir esa información que compartimos, reducir ese peligro, reducir todo eso, pero nunca vamos a poder mitigarlo totalmente, nunca vamos a poder ser totalmente anónimos. Digamos que esto es un poco de paranoia, digamos un poco, muchos de acá de pronto van a salir paranoicos a bloquear ciertas cosas, a bloquear la ubicación y todo esto, que esperamos que lo hagan algunos, pero pues ya depende de lo que uno quiera proteger y de los niveles que uno quiera mantener, ¿no? Tampoco hay que estar así súper paranoicos como que no, me están vigilando y dónde están grabando, me están todo el tiempo, no, porque pues tampoco es sano y tampoco es bueno, ¿no? Entonces la invitación ahí sería como mantener pues un equilibrio, ser conscientes y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. Por último, pues vamos a dar algunos minutos para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, duda, recomendación. ¿Preguntas o alguna? ¿Todo claro? Yo dañé toda mi publicidad porque me regalaron un Google Home. Ya ahorita me la paso dejando que me graben todas las cochinadas que hay en mi casa.
dudas? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Para aquellas empresas las cuales, digamos que es un negocio, sacar la información, las empresas que protegen su información hacen parte también de un negocio, es decir, para ellos es un negocio proteger nuestra información. O sea, por los dos lados estamos siendo como atacados, como por eso están buscando, o sea, un beneficio económico. Gracias. Una preguntita, es porque no entendí bien la pregunta. ¿Te refieres a estas empresas que están detrás de estos servicios que propusimos como alternativas? Ok, no, por eso les mencionaba inicialmente que detrás de estas compañías hay algunas que son negocio, pero te van a cobrar a ti por protegerte. O sea, te van a decir exactamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer y te van a cobrar por ese servicio. Por ejemplo, las VPNs te van a costar dinero. No recomendamos usarlas gratuitas porque pues nada es gratis en este mundo. Es mejor pagar y tener políticas claras por un servicio, como por ejemplo el de VPN, que usar servicios gratuitos. Y detrás de otras están, como lo mencioné cuando expliqué eso, que hay comunidades, personas como nosotros que se interesan en su privacidad y ayudan a desarrollar estas soluciones y las mantienen. Entonces crean el código, lo publican, permiten que otros y que todo el mundo vea el código para encontrar posibles brechas de seguridad. Entonces, hay personas como nosotros detrás de esas soluciones o hay empresas pero que nos van a cobrar por esos servicios. Como decíamos ahorita, en realidad no hay garantías en cuanto a seguridad, no hay garantías 100%, de hecho, siempre va a haber un porcentaje de posibilidad de que un riesgo se vuelva real. O sea, de que entidades como Equifax, que también es una entidad financiera que tenía controles muy altos y a pesar de sus controles, se filtra información suya. Entonces, no hay garantías, pero lo que hace uno desde el punto de seguridad, y lo sé porque pues también yo ayudo a las empresas a asegurarse, es poner controles que van enfocados a que al atacante le sea cada vez más difícil llegar a esa información. O sea, uno le pone el listón cada vez más alto para evitar que eso llegue a pasar. No sé si respondí la pregunta. Okay. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. El artículo que ellos van a publicar en esta edición de la revista amplía un poco la charla y digamos que también es una guía para lo que explicaron aquí, como a grosso modo, para los que quieran protegerse, pueden estar. Estamos trabajando en hacer un pequeño ejercicio en la deep web con ellos de la revista, entonces vamos a tener una plataforma que pues vamos a ver cómo nos funciona. Muchas gracias por venir y que algo es